¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos ya retomando nuevamente los en vivos en esta red social. Ya lo tenía bastante postergado y hoy por fin nos acompaña, después de mucho hacerse rogar, mi gran amigo, colega Jorge Abraham, psiquiatra. Hoy, específicamente hoy, de eso estamos hablando, ¿verdad? De que hoy es el día de la prevención del suicidio. Y bueno, ¿quién más que de hablar de esto? Pues que tú. Eh, para los que ya me conocen, muchas gracias por estar nuevamente aquí en sintonía. Y para los que no, para los que nos van a estar viendo en estos momentos, que apenas van 4 personas, pero bueno, ahí vamos, ahí la llevamos. Me presento rápidamente, soy el doctor Pedro Esteban Olivares Ariño, soy médico general, diabetólogo, heridólogo. Y bueno, nuevamente repitiendo, aquí me acompaña el doctor Jorge Abraham Santiago Lunas. Luna, perdón, no en plural. Una sola luna, ni que fuera Júpiter. Mi hermano, por favor, su extenso currículum a las cámaras, bueno, a la 21ª cámara que existe. Bueno, como médico general nos graduamos de la UAG, Campus Tabasco, y de psiquiatría por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Y hasta ahí llega el currículum. Ahorita trabajando aquí en Villa. En Villahermosa. Al rato nos pasas tus datos. Claro que sí. Tus datos, tus redes, número telefónico. Al final, ¿no? ¿O de una vez? Pues si quieres, hermano, de una vez, y lo vamos a estar repite y repite y repite. Bueno, en mis redes, tanto en Facebook como en Instagram, es Psiquiatra Santiago Luna. De ahí mismo pueden hacer sus citas, o en Doctoralia, con mi nombre, Jorge Abraham Santiago Luna. Por ahí pueden hacer las citas y ver el resto de información del consultorio. Perfecto. ¿Cuánto cobras? No es cierto. Eso no se dice. Inbox. ¿En dónde entregas, neni? Mi hermano, vamos a hablar, obviamente, un tema bastante delicado, pienso yo, sí, lo que es el suicidio. Y me gustaría saber, y yo creo que todos nos gustaría saber, por qué es importante hablar del suicidio, de esto, y más en este mes de la concientización. ¿Por qué es importante hablar del suicidio, ese tema tabú? Le diste al clavo, Pedro. Tabú. Hay que hablar de todo lo que es tabú, de todo lo que nos incomoda, porque usualmente en este tipo de temas solemos darles la vuelta o decorar mucho nuestro lenguaje y que suene más bonito, que no suene tan feo, o mejor ni siquiera mencionarlo, y le dicen que si la morición, o en el hospital le dicen la autolisis, cuando no somos células, somos personas, y ni siquiera nos atrevemos a decir el nombre. Entonces eso lo que hace es que crezca la desinformación. Claro. Y entonces nos vamos llevando de los dichos, de los cuentos, en vez de guiarnos pues de la información que viene de la evidencia y pues en vez de llamar a las cosas por su nombre, que es lo que deberíamos hacer, es suicidio, y la gente que comete el suicidio lo hace con intención de matarse. Claro, es hasta una palabra que luego muchas redes sociales te banean, sí, ¿no? Está bloqueado. Si pones suicidio, pum, ya te tumbaron el video, aunque sea algo informativo, nomás con mencionar, espero y no me tumben este video y la página. Pero pues ni modo, y si es así, pues ya haremos otro. Lo subimos otro y sustituimos por pip. Sustituimos por un pip, ya que piensen que es suicidio, murición o Exacto. Una grosería. Sí, curiosamente, más en este mes que el resto del año se ve un montón de publicaciones muy románticas, muy bonitas y alentadoras, pero que caen en eso. No llaman a las cosas por su nombre, y entonces te lo romantizan, y que quien intenta suicidar no es que quiere dejar su vida, sino que quiere dejar el sufrimiento. Pues no, es a través de la muerte que quiere dejar el sufrimiento, Claro. de dejar de existir, ¿no? Entonces, para eso estamos aquí, para hablarlo como es y entonces esclarecernos un poco. Me parece perfecto. Oye, ¿cuáles serían los principales mitos que existen alrededor de esto, del suicidio?
Lo primero yo diría que es que asumimos que el suicidio está relacionado a una mala salud mental, cuando no es así. Si bien tener un padecimiento en salud mental es un factor de riesgo, personas que no tienen ningún padecimiento, que no están deprimidas, que no están ansiosas, que están bien en cuanto a su mente y sus emociones, pueden llegar a tener un intento, y esto se debe a situaciones de carencia o que se vean en una situación en la que no encuentran salida. Hay varios casos de suicidios o de intentos de suicidios en niños y adolescentes por bullying, cuando previamente no se encontró ninguna patología en ellos. Entonces no está solo relacionada a una patología mental. Y otro de los, digamos, de la desinformación que hay, es que las mujeres tienden a hacerlo para llamar la atención y que los hombres sí lo cometen en serio. Ok. Que tampoco es cierto. Que tampoco es cierto. Claro. Y bueno, ya hablando igual, nuevamente de esto del suicidio, me imagino que ha de tener un impacto, ¿no? En la familia, en la sociedad. Sí, ¿cuál sería ese impacto? Yo imagino que en la familia, pues queda ese dolor, ¿no? Ese hueco. O sea, yo dijeras tú romantizándolo un poquito, ¿no? Queda como que ese hueco, porque pues él como sea, pues ya. Él ya resolvió y el problema queda, ¿no? Pero tú como psiquiatra, que estás más metido en esto, ¿qué impacto tendría el suicidio en esas familias y sobre todo en la sociedad? Claro. Bueno, siempre que perdemos a alguien hay dolor, hay tristeza, eso todos lo sabemos. Y hay estudios que más allá de este duelo que nos va a implicar a quienes nos quedamos, ¿no? A quienes vemos que alguien de la familia o cercano se suicidó, son estudios que van más hacia la psicología que la psiquiatría, pero han demostrado algo que se llama estela de tragedias. Ok. La manera en la que nosotros reaccionamos o el cómo nos afecta el suicidio de alguien cercano puede hacer que empecemos entonces a experimentar síntomas depresivos, síntomas ansiosos, y que inconscientemente, según estos estudios, nos llegue a pasar algo. Más allá de que se ha visto que tener a alguien cercano que se haya intentado suicidar aumenta los riesgos de que yo lo intente, el que ocurran desgracias. Se les dice que es más de manera inconsciente, tal vez accidentes, por este malestar, no me pude concentrar y choqué, o se me empezó a deteriorar la salud, digamos que por algo crónico degenerativo, pero ya se ha visto esa relación en las personas que están alrededor de quien se suicidó. Ok, y todo esto, ¿tú crees que se puede prevenir? O sea, ¿el suicidio se puede prevenir? Sí, claro. ¿Y cuáles serían esos, pues esas señales, esos focos rojos que nosotros pudiéramos identificar en una persona y pues que está en riesgo o vulnerable, y nosotros poder dar u ofrecer una ayuda como población general, ¿no? Aparte ya como médico, como qué serían o cuáles serían esas señales de alarma? De ahí también la dificultad con este tema, que todo ocurre en el mundo interno y para que los demás se enteren yo tengo que externarlo, ¿no? Tengo que hablarlo. No siempre hay rasgos o características que alguien ajeno a esa situación le pueda prender las alertas, o al menos no siempre, pues. Pues la cosa es, si alguien se nos acerca o nos dice alguien cercano que está pensando, ya eso es lo más franco, ¿no? O sea, que nos digan, ¿no? Ya no le veo sentido a la vida, o estoy pensando en morir, que no es lo más común. Lo que sí suele ocurrir más frecuentemente es que si hablamos desde un padecimiento mental, que son factor de riesgo, más no son la única causa, ahí quizás ya puedan haber otros síntomas, ¿no? Ya que veo que esa persona pues está teniendo insomnio, si vivimos en la misma casa, si está comiendo menos, está comiendo mucho más, si vemos ciertos datos, ¿no?, de inquietud, que se aísla, puede ser. Hasta la imagen personal se tienden a abandonar. Que eso sería algo más visible, usualmente no suele llegar a tanto, no es
tan notorio, vaya, ese deterioro en la salud mental no es tan notorio en lo externo, en mi apariencia, en mi aliño, no siempre se ve deteriorada. Puede ser que tengas la mejor pinta y siempre te estés arreglando, pero ya tengas bastante tiempo sintiéndote mal. Entonces, ese es el problema, que no siempre da señales. Más bien una señal clara, ¿no? Sí, pero sí nos pueden dar factores de riesgo. Por ejemplo, si ya dijimos que los padecimientos mentales son un factor de riesgo, el estar solo, el no tener una red de apoyo es un factor de riesgo. Okay. El consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de alcohol, de cannabis o alguna otra sustancia que dentro de un contexto de intoxicación, pues ya no lo pienso tanto y entonces sí me aviento y lo intento. Ya. O como en este caso que menciono del bullying, ahí sí en realidad no hay muchos datos, porque suelen ser más desde un impulso. Entonces es alguien que, digamos, en estos ataques o estas agresiones dentro de la escuela o donde sea que se vive el bullying, ya en una de esas llega a ser tan intolerable, tan intenso, que ahí viene el impulso y entonces viene el intento. Y el intento, sí. y a veces logran, ¿no? Exacto, a veces lo logran. Yo diría que pues tratar de mantener nuestra comunicación lo más posible con quienes tenemos cerca y entonces que ellos vean en nosotros una persona en quien confiar y así podernos decir algo que ya nos pueda prender una alarma, que tendría que ser relacionado a ya no sé si la vida tiene sentido, o que digan tal cual, me quiero morir. Perfecto. Por aquí pregunta Mapi Escamilla, pregunta para el doctor: ¿cómo manejar la resistencia de un paciente que niega ideación suicida, pero presenta señales preocupantes? ¿Y qué estrategias breves recomiendas para estabilizar a un paciente en riesgo en la consulta? Ella, por cierto, es doctora. Sí, okay. Es doctora y tengo entendido que trabaja en un centro educativo como doctora de ese plantel, de esa escuela. Entonces, me imagino que los alumnos, los adolescentes son más vulnerables a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, sus dos preguntas. Bueno, gracias doctora Escamilla por la pregunta. Está muy difícil. Brevemente, no creo que haya una estrategia breve. Ahí yo pensaría que lo primero es afianzar la confianza con los pacientes. Si tenemos la sospecha de que hay ideación suicida, pero no me la está verbalizando, entonces afianzar la confianza, el lazo médico-paciente, y entonces escarbarle un poquito más. No, si no lo verbaliza no podemos hacer nada. Que también hay que tener en cuenta que el riesgo de suicidio se va midiendo según escalones. Ya un escalón sería el verbalizar estas ideas, o bueno, tenerlas, ¿no? Que suelen ser, primero le llamamos más como fantasías de fuga. Si mañana ya no amanezco aquí, sería un alivio, ¿no? Por decir, ya hablar de algo más activo, me quisiera matar o me quisiera suicidar. De ahí un otro escalón más arriba sería que ya empiece a haber un plan, que se esté estructurando. No es lo mismo decir, ya estoy fastidiado, ya me voy a matar, a decir, sé cuándo lo voy a hacer, sé en qué momento, sé con qué. Ya es muy distinto. Y otro escalón más arriba sería que haya habido un intento antes. Ya. Entonces, si no se han verbalizado todavía y no se han pasado todos estos escalones, pues yo creo que estamos a tiempo de, como dije, enfocarnos más en la confianza y en ese lazo médico-paciente. Entonces, el paciente sintiéndose seguro nos va a confiar esa información y ahí ya podríamos abordarlo específicamente, que no puede ser muy breve, pero nos podemos enfocar en razones para vivir, razones para no intentar el suicidio. Muchas veces puede ser mi religión. Si yo creo en el cielo y creo que Dios castiga a los que se suicidan y esa creencia hace que yo no me quiera suicidar, nos apoyamos de eso. Bien. Si tengo familiares que dependen de mí y no quiero que sufran, nos apoyamos de eso. Si es mi perrita que nadie le va a dar comida, pues en la perrita nos apoyamos. Es con lo que tengamos que nos mantenga unidos a esta vida o con ganas de vivir.
Ok, algo que nos enganche. Algo que nos enganche. Sí, algo personal muy similar Ujú. pasó. Y sí, fueron mis sobrinos y mi perrito, Ok. Galeno, el que en aquel entonces, pues sí, yo creo que muchos pasamos por ese tipo de situaciones. Y dijiste factores de riesgo, ¿no? Y pues sí, en esa etapa yo estaba, ya aquí de manera personal lo estoy confesando abierta y públicamente. Yo creo que son contaditas las personas que saben esta parte de mi historia, de mi lado B. Y sí, fue mi sobrino que lo escuché, tío Pedro, todo estaba chiquitito y rápido se me vino a la mente igual un perrito que yo tenía en aquel entonces, Galeno, el Chicho. Y yo me quedé, no. Y ya tuve que pedir ayuda, o sea, yo solito. Pero bien dijiste que uno a veces, ya estoy fastidiado, ¿no? Ya, ahorita me quito la vida, ¿no? Pero ya cuando está este tipo de situaciones, ya uno lo empieza a planear, ¿sí? Y a veces uno se queda hasta el lado de que, híjole, ¿cómo estoy yo planeando estas cosas? Ya sabía cuándo, cómo, con qué, por qué, etcétera, ¿no? Hasta que pues pasó lo que pasó y a pedir ayuda y a salir de ese enorme bache, un enorme bache, ¿no? Ya me puse triste por tu culpa. Tú solito lo sacaste, pero Sí, gracias hermano. por la confianza. Gracias. Yo Sí. y las 6 personas que nos están Y las viendo 6. no vamos a decir nada, no te preocupes. No, Agradecemos la es un confianza. tema, al menos para mí es un tema duro que la verdad solamente mi esposa, mis papás y muy contaditas personas saben qué onda. Y bueno, creo que pues si se abrió la oportunidad de hablar de esto, pues fue por algo. Pues No, sí. fue por algo y si puedo servir yo, pues, no sé, hasta de ejemplo o lo que sea y puedo ayudar de alguna forma dando mi testimonio, adelante. Por acá nos preguntan que si nos cuidamos en nuestra alimentación y en hacer ejercicio para estar sanos físicamente, entonces la terapia puede considerarse como parte importante en el cuidado de nuestra salud. Sí, independientemente de la alimentación que tengamos, la psicoterapia siempre es buena, siempre es útil. No siempre es imperativo llevarla, pero ya si hablamos de un padecimiento mental o de alguna situación que me genere conflicto interno, disconfort, angustia o algún malestar, vale la pena la terapia. Es muy útil. No es un sustituto de la terapia, el ejercicio ni la buena alimentación. Claro. Gracias por la pregunta. O sea, tiene que ser en conjunto. Sí, claro. Sí, Claro, en claro. conjunto, definitivamente. Bueno, ya hablamos un poquito de las señales de alarma, los factores de riesgo. Bueno, que tú mencionaste otro, discúlpame que te interrumpa. Bueno, no lo mencionaste, pero lo tienes. ¿Cuál? Eres médico. El personal de salud Ok. somos los primeros en la lista de riesgos de ansiedad, depresión y problemas por consumo de sustancias. Entonces ahí se nos juntan esos dos riesgos. Ya. Si al ser personal de salud, enfermería incluye también, todos los que hacen guardias, todos los que trabajan en el ámbito hospitalario, si ya entonces tienen esta carga excesiva laboral y aparte el desahogo es tomando, pisteando, y ahí se nos juntan factores, entonces de ahí puede venir, ¿no?, un mayor riesgo. Claro. Mira, por aquí nos comentan, yo fui una persona que padeció sobre el intento, ¿sí? Ya cuento con ayuda psiquiátrica y psicológica y lleva ya 1 año tras haber tenido un intento suicida. ¿Cómo concientizar a mi familia de que esas señales pedían comprensión y no rechazo? Y con esto hago igual otra pregunta. ¿Qué rol tienen o qué... Espérate, ya se me perdió. ¿Qué papel juega la familia y el círculo cercano en la detección temprana? Ahí hablamos de otro factor de riesgo. El no tener una red de apoyo es uno de los principales factores de riesgo. Seguramente esta persona que nos hizo la pregunta sabe perfectamente el impacto que tuvo al no tener el apoyo de su familia. Okay. Y eso incluso puede aumentar mi sensación de no tener salida, mi desesperanza,
nadie me entiende, nadie me apoya y entonces se ven menos salidas, que permite regresarme a los mitos. El suicidio no es la salida fácil. Intentar matarse no tiene nada de fácil. No. De la manera y la forma que lo imaginen, no tiene nada de fácil. Quien lo llega a intentar, si no es en un contexto de intoxicación o en una psicosis, que suelen ser en un impulso y no se piensa, si es alguien que lo meditó, pensó en todas las opciones antes y ya no ve otra salida, por eso es la única en la que cree que puede contar y por eso recurre al intento. Ya. Pero el pensar en amarrarse algo al cuello y suspenderse o tirarse de un quinto piso o de la manera que se lo imaginen, no, vaya, es atravesar un dolor muy grande. Muy grande, entonces fácil no es. Fácil no para es. que se den una idea del nivel de desesperanza que debe haber para alguien considerarlo como una opción viable. ¿Y cómo puede, por ejemplo, ella, cómo puede concientizar a esa familia? ¿Sí? De que en vez de rechazo, pues necesita un poquito más de comprensión, de escucha. A través del ejemplo, yo creo que puede ser un buen ejemplo de cómo vivió esa experiencia y ya al haberla vivido tiene opiniones al respecto. Esto me pudo haber funcionado mejor, esto no me ayudó, pero tenemos que empezar desde el informar en general, por qué la gente piensa en el suicidio, tal vez enseñarles un poquito más sobre salud mental, que sigue siendo tabú también. O sea, muchas personas siguen asumiendo que cuando hablamos de mental nos referimos a lo imaginario, pero la mente es el cerebro, la mente la conforma el cerebro y nuestro estado emocional es tan cognitivo como todo lo demás. Como todo. Claro. Mira, por acá igual preguntan, hoy están todos desatados, todos pregunten. Y eso está perfectísimo, que estén preguntando más sobre este punto, pues bastante crítico, ¿no? Dice, una persona puede ser propensa a cometer suicidio, pero sin tener señales, sin sentir depresión, tristeza u otro tipo de señal común. Sí, en un contexto psicótico, alguien que su juicio está desconectado de la realidad, eso puede ocurrir por consumo de sustancias, por ejemplo el cristal, que es un problema de salud pública actualmente. El cristal tiene una facilidad de generar alteraciones en el juicio, de empezar a causar alucinaciones auditivas o visuales y me están persiguiendo y me van a hacer daño, entonces desde esa angustia de ya no tengo salida, todos esquizofrénicos, ahí entonces puede ocurrir, o alguien que esté emborrachado o alguien que esté en una situación en la que no vea salida. De ahí regreso a esto del bullying, ¿no? Que son casos en los que no había señales porque no había patología, sino que esa violencia se seguía viviendo de manera sistemática prácticamente hasta que uno no puede más. Así que sí, no siempre van a haber señales, desafortunadamente. Muy bien. Desde tu perspectiva como psiquiatra, ¿cómo se aborda a un paciente con ideación suicida? Me remito a la respuesta de la pregunta anterior. Lo primero es el enganche, la relación médico-paciente. Si tú me estás poniendo tu vida en mis manos, lo primero que debo hacer es pues darte la confianza, que sepas de que está en buenas manos. Y a través de esa confianza, de esa apertura, pues vamos entonces escuchando la historia de vida, los posibles orígenes y si hay algún padecimiento que acompaña estas ganas de morir, pues también a abordarlo, pero siempre debe ser integral, no solo los fármacos, sino también un abordaje psicoterapéutico. Sí, nosotros como psiquiatras se supone que también lo debemos abordar así, aunque no todos los psiquiatras, algunos se quedan quizás más por lo farmacológico, ¿no? Ya lo dejan todo con psicología, pero pues es eso, lo primero sería la confianza y el enlace con el paciente. Sí, ahorita mencionaste que el psiquiatra, bueno, al menos la gran mayoría pienso yo, ven como que la parte farmacológica y lo demás, psicología, ¿no? ¿Y tú consideras que es importante eso de la atención interdisciplinaria? Pues es que si no, ¿cómo llegamos al meollo del asunto? Claro. Si nos quedamos en lo químico, claro, un antidepresivo va a resolver
y a regresar ese balance en cuanto a serotonina o un antipsicótico, a mantener la dopamina donde debe estar, a como debe estar, pero seguimos siendo animales sociales de comunidad y es esa interacción entre nosotros las que nos generan nuestras broncas internas. Uh-huh. Mira, por acá otra vez la doctora Marta Escamilla. Bien, doctora, gracias. Es que ahora sí mandó un chorizo de mensaje. Dice, entonces podríamos decir que la ideación suicida pasiva o inicial sin un plano o intención inminente podría intervenir cualquier profesional con contención o psicólogo y red de apoyo, y cuando hay riesgo alto con plan e intención con psiquiatría directamente. Lo pregunto porque muchos pacientes no saben con quién acudir de primera instancia. Bueno, en un mundo ideal, sí. Desafortunadamente no es así. Yo considero que desde la carrera deberíamos tener algo de formación en la atención en crisis, porque pues las crisis no esperan a que yo llegue con el psiquiatra, claro, o que me abra una cita. Y si estamos hablando de que en una comunidad solo está el pasante de medicina, pues entonces a él le tocaría. Y ahorita mencionaste algo de las crisis, y obviamente hay cosas que se deben de evitar en este tipo de personas. ¿Qué mensajes debemos evitar al hablar con alguien en crisis? El échale ganas. El famosísimo échale ganas, definitivamente. Claro. Eso lo que nos dice es que nuestro malestar es por falta de ganas, por falta de empeño, como sí, diciendo que es tu culpa, ¿no? Claro. Si te esforzaras más no estarías así, no te querrías morir. Pues no se trata de ganas. Si esto fuese de voluntad, no existiría mi especialidad, para empezar, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta de la doctora Escamilla, en un inicio hablamos de que incluso las personas cercanas que no tienen una capacitación o tienen una carrera dentro de la rama médica, a través de la escucha, de brindar la confianza, eso puede aliviar un poco el malestar. Ya de saber qué decir, para eso sí se requiere algo de preparación. Pero con que no digamos échale ganas, con que no regañemos, con que solo escuchemos. Ser un poquito empático, claro, aunque a veces nos cueste, pero nada más a veces uno necesita escuchar. Es que de realidad a realidad, de lo que pasa en tu cabeza, lo que pasa en la mía, son universos totalmente diferentes. Entonces, yo no puedo ver a tu universo desde desde los lentes con los que veo el mío, porque entonces voy a asumir que es igual al mío, cuando van a estar todas estas diferencias. Entonces, más que decir es escuchar, es brindar una escucha empática. Claro. Por acá vuelven a preguntar, oye, de verdad hoy están todos desatados, qué bueno, me da mucho gusto esto. Dice, Sheila. Ahí está Sheila. Ya que se deje venir un rato, hombre. Ya, invítala. Nomás puro Mara. Puro Mara, y nosotros ¿qué? Yo fui tu primer amor. Me escuchara mi esposa. Ay, me va a escuchar, hermano. Te está viendo. Me está viendo. Pero sí, ya la vas a conocer. Dice por acá, una persona que está bajo tratamiento con antidepresivos y antipsicóticos puede seguir siendo propensa a un intento suicida, incluso si se sigue el tratamiento de forma adecuada. Sí, de hecho, por eso los antidepresivos en la cajita traen la leyenda de que pueden aumentar el riesgo de suicidio. No es tal cual que al tomar un antidepresivo me van a dar ganas de suicidarme, sino que una persona que va con un psiquiatra a recibir estos tratamientos porque dentro de su malestar tiene ganas de morir y tiene poca energía y tiene poca motivación y no duerme y está agotado, el antidepresivo empieza a funcionar, pero a veces mejora primero la energía y la motivación, pero no la desesperanza. Entonces en ese tiempo pueden seguir las ganas de morir y ahí sigue habiendo un riesgo, porque entonces ahí han habido casos en los que pues sí lo intentan o sí lo actúan. De ahí que es necesario un seguimiento cercano, no solo mandar el medicamento, sino estar en comunicación
o llevar consultas de seguimiento en los que no pase mucho tiempo. Las guías nos dicen que si alguien va a la consulta con ideación suicida, nos debemos ver semanalmente hasta que éstas cedan. No ocurre siempre por falta de, pues, de tiempo o de recursos. Claro, porque pues, una consulta semanal, ¿no?, está pesado, pero sí, en conclusión, sí, sigue habiendo un riesgo hasta que todo el malestar o gran parte del malestar haya mejorado a un grado de que ya no esté viendo en la muerte como una salida. Ok, y ya conforme eso me imagino se va a ir espaciando, Sí. espaciando, ¿no? Sí, sí. ¿Qué rol tienen las escuelas, centros de trabajo, la comunidad en esto de la prevención? Yo creo que cada vez se están lavando más las manos. Actualmente están extraños estos tiempos. En esta supuesta protección de nuestros derechos, lo digo en particular con las escuelas, quien tiene hijos seguramente estará de acuerdo, que, por ejemplo, ¿no?, ya ahorita si un niño tiene un accidente y se hizo pipí, el profesor o la maestra no lo pueden tocar hasta que lleguen los papás para no vulnerar sus derechos. Ajá. Entonces, en situaciones como estas y ejemplos como estos, ellos empiezan a deslindarse y para no tener responsabilidad o culpa, lo invisibilizan. Y entonces yo creo que pues deberían hacer más. Tienen la obligación de no solo estar más pendientes, sino de actuar en ese momento, de hacer una intervención, o al menos acercarse a los papás y decir, estamos viendo esto. Uh-huh. Y pues claro, es donde estamos, cuando somos niños es donde estamos todo el día, y en el ámbito laboral, ya cuando somos adultos, es donde estamos todo el día. Entonces, claro que influyen. El ambiente laboral es de las principales causas que nos generan tensión o malestar ya hoy en día. Entonces, no suelen ser quienes apoyen más. Yo más bien considero que sí deberían involucrarse más, que deberían pues vernos de manera más personal y no como un estudiante o como un trabajador o como un consumidor, ¿no? Y que además pues, está pasando por algo, no lo toquen. Sí, no exacto. lo toquen o hagan como que no está existiendo. O lo que dicen es, ve con tu psiquiatra y que nos dé entonces una receta a tu psiquiatra para que sepamos que estás bien. Pero no nos cuentes y no nos involucres. Hazlo con tu psiquiatra. Sí, claro. No escucho. No, ¿cómo es botellita de Jerez? casi. Sí. Oye, mira, aquí hablando de Sheila, mira quién se apareció. Mara. Qué casualidad, Mara. Qué casualidad. A ver cuándo igual tú te dejas venir para acá un rato. No, que puro... es que Jalapa. Puro Jalapa. Excelente tema. Gracias por fomentar estos espacios de concientización. Saludos, doctor Pedro. Saludos, Lucerito. Pues ahí la vamos llevando. Hasta que nos hagamos famosos. Ya pronto. Por algo bueno, por algo malo, pero que sea famoso. Fama es fama, claro. No hay, ¿cómo es? No hay peores. No hay mala publicidad. No hay mala publicidad. Nunca hay mala publicidad. Claro. No, pues siempre fue algo que me propuse, ¿no? Desde que empezó el año, tratar de fomentar un poquito la concientización en diversos temas. Y perfecto. ¿Qué más de ¿no? ¿Qué más de que es un tema, como lo dijimos al principio, tabú completamente? Total. Casi nadie quiere hablar. Y nomás mencionas el suicidio y es que ya se están persinando como el Chavo del 8, así, cruz, que se vaya el diablo, que venga Jesús. No, es un problema serio que se tiene que abordar, ¿no? Y sabes, me regreso a una pregunta que me hiciste hace rato de cómo influyen las familias. Uh-huh. Eso pasa mucho, cargan esa sombra, ese secreto, y es como entre culpa y vergüenza, porque pues mi familiar, dígase hermano, mi tío, mi papá, mi mamá se suicidó. Entonces, ¿qué no hicimos nosotros? ¿Dónde estuvimos nosotros? Y quizás nadie dice eso fuera de la familia, pero ya la familia empieza a pensar así. Uh-huh. Y a buscar culpa. Siempre hay culpa cuando perdemos a alguien, y más si es de esta manera, que es más difícil de procesar. Entonces viven arrastrando ese secreto oscuro que se queda solo para ellos y ya no les permite pues vivir en plenitud y libertad. Claro. Me imagino que hay recursos, ¿no?, que hay disponibles en México. ¿Cuáles tú considerarías
recursos, no sé, líneas de ayuda, instituciones. Los hay, no en todos lados, no al alcance de todos, No alcance de desafortunadamente. todos. Hay líneas de ayuda. La línea de vida que le llaman es un Sí. 800, ser un 800, Sí, no tengo el número ahorita. pero está a la mano, ¿no? Está a la Claro, mano. en internet aparecen, hay más de una línea de ayuda, con buscar líneas de ayuda o incluso ponerle a Google, quiero hablar con alguien porque me siento mal, nos busca. No siempre son las personas más calificadas. Okay. Sí, he tenido experiencias de que quizás no ayudan tanto, pero bueno, en esos momentos hay que buscar en quién apoyarse. Si lo que hay es una línea de ayuda, pues a llamar. También hay quienes me han dado buenas anécdotas, por decirlo de alguna manera, o testimonios, si lo quieren ver así, de que en estas líneas les han ayudado. Okay. Ya fuera de eso, pues deberían ser los hospitales de salud mental los que se encarguen de esto, según la reestructuración que están haciendo o que estaban planeando en Secretaría de Salud, que ahora es IMSS Bienestar. Ya todos los hospitales generales iban a tener servicio de psiquiatría y en todos se iba a poder tener quien aborde, o al menos un área en el que se aborden estos temas, pero pues todavía no arranca. No arranca. No arranca. ¿Qué mensaje le darías a alguien que en este momento siente que ya no puede más? Que la perspectiva cambia. La perspectiva de no ver salida, de ver todo oscuro o negro o triste, cambia. Usualmente es un síntoma también, tanto el sentirse desesperanzado como ya no querer seguir adelante, son síntomas que, como todos los síntomas, se quitan. Entonces pueden haber ganas de vivir, puede haber disfrute de la vida y pueden regresar todas esas aptitudes que si es el caso se consideraron perdidas, o esa situación que se considera que ya no tiene solución. Claro, siempre que haya vida se puede. Definitivamente, y por experiencia propia lo reafirmo y siempre dijeran, no, ya terminaste con tu ex, va a venir algo mejor, ¿no? y sí, créanme que sí, siempre viene algo mejor, siempre se sale de ese hueco, de ese bache, de esa desesperanza, de esa sombra, ¿no? Siempre, sí se puede, claro que sí se puede. Nosotros como sociedad, ¿cómo podemos cambiar la manera en que vemos la salud mental y el suicidio? Hablando de eso y hablando bien, llamando a las cosas por su nombre. Hay un psiquiatra, psicólogo italiano que me gusta mucho. Se me fue su apellido. Él dice que deberíamos ser más como los niños. O sea, los niños no entienden de lo que es políticamente correcto. Porque no le han agregado otros significados o una intención escondida a las palabras. Okay. Entonces, redondo es redondo, grande es grande, no es de que, o me quiso decir gordo, o sea, no tienen una intención detrás. Entonces, el hablar estas cosas directamente, sin miedo, sin darle tantos rodeos, sin caer en eufemismos, y que la morición y que autolisis, ¿no? Que es un término que ponen en todas las referencias. Pues no, es llamar las cosas por su nombre, llamarlas claramente. Es la comunicación la que puede hacer que resolvamos este tipo de situaciones, y es la comunicación las que nos puede aliviar este tipo de malestares también. Ok, mira, por acá dijeron, dieron el número de Zaptel, es el 800-472-7835, es una de las líneas de ayuda. Bueno, ahí tienen. Otra vez la doctora Marta Escamilla, otra vez. Excelente. Ya hay que cobrarle son 5 pesos por pregunta, amiga, no es cierto. Dice, gracias por contestar, lo felicito, doctor. Yo que trabajo con adolescentes, no soy psicóloga, pero sin duda
la escucha y la contención son muy poderosas para que el paciente se sienta mejor. Muchos jóvenes no tienen red de apoyo. Hay varios programas que se aplican en escuelas, pero nos quedamos cortos con nuestros adolescentes porque es mucha la población y muy poco personal. Le voy a pedir sus datos a Pedro. No te lo voy a dar. No es cierto. Sí. Con mucho gusto, doctor. Para poder mandarle pacientes. Fíjate que yo estuve una temporada pues larga en dando clases igual en preparatoria. Híjole, sí se escuchan cosas fuertes de muchachos, en las niñas, mucho maltrato físico, verbal, psicológico, abusos de todo tipo, y los psicólogos que llegan no es por hablar mal, pero digo, a veces meten como que al pasante, y pues uno como pasante, porque ya pasamos por esa etapa de nuestra formación, pues hace lo que se puede, ¿no? Y hasta donde nos alcance. Claro. Y efectivamente se quedan cortísimos. Entonces sí, yo considero que sí sería muy buena opción pues siempre en estos tiempos, no sé, hacer algún tipo de plática, algo que ayude a fomentar un poquito más sobre la concientización y la prevención de la diabetes. Hoy el otro, traumadísimos, lo veo todos los días, del suicidio, ¿no? Entonces sí está grueso el ambiente, escolar con los jóvenes de ahora. Sí, están algo abandonados. Los adolescentes, no lo digo por sus papás ni sus familias, sino por el sistema, por el gobierno. En cuanto a las escuelas, están algo abandonados, y todos sabemos que la adolescencia es una etapa complicada. Doctor Escamilla, suena que usted lo está haciendo muy bien. Gracias por estar cuidando de nuestros adolescentes. Y yo creo que le dio a un punto clave: la escucha es una muy buena forma de contención. Validar es contener. Con validar lo que está sintiendo el otro, ya estamos conteniendo. Entonces ese puede ser un buen punto. El escuchar y validar. Y esas son una de las acciones, ¿no? Que pues son simples realmente. Y claro, eso lo puede hacer cualquier persona. Claro. Sí, claro. Puede hacerlo para hacer pues parte de la prevención, ¿no? Para ser parte de la prevención. Y pues, amigo, muchas gracias, ya terminamos. Eso fue rápido. Fue rapidísimo, pero si tú te quieres explayar, hermano, el internet no me lo cobran hasta fin de mes. Ya te paso la factura. No, mi estimado Jorge, de verdad, muchísimas gracias por ahora sí ya aceptarme la invitación. ya por hacerte mucho del rogar. Muy importante este tema que se tocó hoy. Y pues por favor, si quieres dar tus datos, redes sociales, números telefónicos donde puedan sacar cita contigo, adelante, todo tuyo el micrófono. Gracias a ti por la invitación, y a los que escucharon, a los que participaron. Doy mis redes en Facebook y en Instagram, estoy como Psiquiatra Santiago Luna. Por ahí pueden ver datos de mi consultorio, el número de citas, también por Doctoralia, a nombre de Jorge Abraham Santiago Luna. Ahí aparezco, y de ahí mismo pueden agendar sus citas. Igual por las redes, cualquier duda, con mucho gusto por ahí nos podemos comunicar. Perfectísimo, pues muchísimas gracias por muchísimas gracias. Y así nos vamos, ¿no? Dicen por acá, estuvieron mandando saludos. A ver, el buen Josh, buenas tardes. Saludos y bendiciones. Qué interesante, dicen por acá. La verdad sí, este tema es importante, necesario, muy necesario. Sheila y Mara, vénganse un ratito para acá. ¿Quién más? Mi mamá. ¿Dónde está? El de hasta abajo. Ella. Sí. Excelente conversación, claro. Señora, con su hijo es
es que no puedo decir malas palabras No, aquí. no. Pero es a toda mamá. Pasar el rato con él, desde jugar calabozos y dragones hasta echar una simple platicadita. De verdad se platica muy a gusto con este cuate. Y Emi, saludos al doctor Jorge. Lo saludo en persona en unos segundos, dice. Sí, está aquí nomás a una puerta. Bueno, saludos. Señorita esposita, ahorita vente pues acá a platicar. Y pues nada, muchísimas gracias a todos por ser parte de este en vivo. No se olviden de compartirlo, de seguir mi página de Facebook. Si quieren volver a repetir o seguir repitiendo y pasando todo este episodio, lo van a encontrar en mi página de YouTube. Me encuentran igual así como Dr. Pedro Esteban Olivares Ariño, y ahí van a encontrar todos los en vivos que se han estado transmitiendo aquí por Facebook. Y pues nada, mi hermano, terminamos. ¿Me dejas una conclusión? Adelante. Para quienes estén pensando en el suicidio, hayan tenido esos pensamientos, si se están cuestionando o están atendiendo a esta plática es porque hay ganas de vivir todavía y hay algo de esperanza. Entonces acérquense a algún personal de salud, del hospital psiquiátrico, el de alta especialidad, de salud mental que está cerca del Rovirosa, tiene atención en urgencias las 24 horas, son urgencias ambulatorias, no es que los van a hospitalizar, ahí les dan contención, si es necesario les dan un tratamiento, si pueden ir por lo particular también. Hay muchos buenos psiquiatras aquí en Villahermosa, aquí estamos los mejores. Y si tienen a alguien que sospechen que esté pensando en el suicidio o que se los haya dicho, con escuchar y validar, con eso le van a hacer mucha ayuda. Y por ahí los pueden convencer de ir con el psiquiatra. Definitivamente, porque igual hasta eso es tabú, Sí. Yo no nada más del suicidio, sino ve con el psicólogo, ve con el psiquiatra. Ay, no estoy loco. No, ni que estuviera aquí. Sí. O sea, no. La salud mental es fundamental, es tan importante como nuestra salud física, ¿no? Claro, y es ciencia. A fin de cuentas, la ciencia no da cabida a las opiniones, ¿no? Ya es a través del estudio y de la evidencia científica. Es como la magia, pero real. Pero real. Y sí funciona. Y sí funciona, definitivamente. Pues nada, ¿algo más que quieras agregar? No, eso sería todo ya. ¿Sería todo? Gracias. ¿Ahora sí ya? Sí, ahora sí. Ahora sí ya nos podemos apagar la Adiós, cámara. Mamá. Ya. Sí. Pues muchísimas gracias a todos. Al final de esta transmisión ahí van a pasar todas mis redes sociales para que me sigan y estén pendientes de las demás, que se vienen cositas, dijeran por ahí, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.